Espíritu Santo, me haces hijo de Dios. Sin ti la iglesia no está en acción. Danos tus carismas, Espíritu de Dios. Renueva hoy tu iglesia, Espíritu de Dios. Queridos hermanos, el Señor Todopoderoso los colme de bendiciones. Continuando con las enseñanzas del curso, el poder de la oración de intercesión. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invitan a meditar la enseñanza Carismas en el área del poder según San Pablo. Espíritu Santo, me haces hijo de Dios. Sin ti la iglesia no está en acción. Carismas de lengua sano soy, donde interpretarlas sano soy, donde profecía, donde sanación. Queridas hermanas y hermanos, el Señor las bendiga y los bendiga a todos. Estamos durante este tiempo compartiendo un curso que se llama El poder de la oración de intercesión. Hemos hecho acento sobre el poder que Dios tiene y que Dios da a sus hijas y a sus hijos. Sobre el poder que Jesucristo tiene, como Él dijo, a mí se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, y ese mismo poder hoy continúa comunicándolo a sus servidores, a sus discípulos, a sus evangelizadores, a sus apóstoles laicos, a sus misioneras y misioneros. Es lo que llaman los carismas en el área del poder. Hoy quiero hablar de estos carismas solamente en esta área del poder, porque los carismas son muchos, son 50, son muchos, pero hoy quiero hablarle específicamente sobre los carismas en el área del poder. La palabra de Dios en Hechos 1:8 dice así: al venir el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo, que no solamente recibimos el don del Espíritu Santo de una manera nueva, sino que recibimos los carismas en el área del poder. Recibirán poder, dice, y saldrán para dar testimonio de mí. O sea, para hacer la nueva evangelización de los miembros de la iglesia con signos carismáticos. El poder de Dios se muestra en todas sus manifestaciones. Quiero leerles de todas formas el texto importante de 1 Corintios 12:4 y subsiguientes, que dice: hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. Y dice así San Pablo: en cada uno el Espíritu revela su presencia, con un don, un carisma, ¿no?, que es también un servicio. A uno se le da hablar con sabiduría, el don de la sabiduría, por obra del Espíritu. Otro comunica enseñanzas, conforme al mismo Espíritu. Otro recibe el don de la fe. Vea que el Señor, por boca de San Pablo, dice: el carisma es un don de la fe en el que actúa el Espíritu.
Otros reciben el don de hacer curaciones, y es el mismo Espíritu. Otro hace milagros. Otro es profeta. Otro reconoce lo que viene del bueno del mal espíritu, carisma y discernimiento de espíritus. Otro habla en lenguas. Otro todavía se le concede la gracia de interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo esto, termina diciendo San Pablo, obra el mismo y único Espíritu, el cual reparte a cada uno como quiere. De manera que son una multitud de carismas que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia y hoy continúa concediéndolos. Hablemos un poquito del carisma de la fe. En Hechos 3, del 1 al 8, encontramos que San Pedro estaba predicando la palabra de Dios, ¿sí? Dice un día, dice así la palabra de Dios, Pedro y Juan fueron al templo a las 3 de la tarde, que era hora de la oración. Allí en el templo estaba un hombre cojo de nacimiento, el cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta, llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el cojo vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos, o sea, San Pedro y San Juan, ellos lo vieron, y Pedro le dijo, míranos. El hombre puso atención, creyendo que le iban a dar algo, pero Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó, y en el acto cobró fuerzas sus pies y sus tobillos. Y el cojo se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. De manera que este es el carisma de obrar milagros, pero a la vez San Pedro, que tenía una multitud de carismas, el carisma de la fe. Por eso el carisma de la fe, le dice San Pedro, mira, hermano mío, no tengo ni oro ni plata, pero tengo los carismas que Jesucristo me dio, que el Espíritu Santo me dio. Tengo la fe necesaria, tengo el poder para obrar milagros. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Esos son los milagros, carisma de la fe que obra milagros. En 1 Corintios 12:8, San Pablo nos dice, la fe es un don, es un carisma, dice, un don, un carisma que el Espíritu Santo regala. En segundo lugar, bueno, hay una fe que, como todos sabemos, es la fe dogmática, la fe racional, una fe, pero hay una fe carismática. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 22 al 38, la palabra de Dios nos habla de las oraciones carismáticas. En la primera comunidad cristiana se hacían muchas asambleas donde hacían oraciones, alabanza, y luego oraban por los enfermos, y había muchos carismas. En tercer lugar, también hay el carisma de curaciones. 1 Corintios 12:9, dice la palabra de Dios, otros recibirán poder para sanar enfermos. Pues que el Espíritu Santo derrama una de las partículas del poder de Dios y lo derrama en la naturaleza humana de un siervo de Dios, de una sierva de Dios, y cuando nosotros oramos por los enfermos, pero es el Señor quien los sana por medio de su poder, a través de un carisma, ¿no?, que se llama carisma de curaciones. También el Señor nos habla, en cuarto lugar, del carisma de obrar milagros. En 1 Corintios 12:10 dice, otros obrarán milagros. Pero además, en quinto lugar, el carisma de exorcismos o liberación. Ese es otro carisma que el Espíritu Santo hoy está regalando, como regaló en los primeros tiempos de la iglesia, a sus apóstoles. El Evangelio de San Lucas, capítulo 9,
verso 1, dice Jesucristo que le dio poder a sus discípulos para echar fuera demonios. Dice, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Y los envió a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y en la iglesia primitiva, dice la palabra, pues salieron ellos, y fueron a todas las aldeas anunciando el mensaje de salvación y sanando a los enfermos. Son los carismas de sanación y carismas de exorcismo o de liberación. Que ya el carisma de exorcismo sí, solamente los señores obispos y a quien delega el señor obispo para hacer algún exorcismo. Pero el carisma de liberación sí. Jesús dijo a sus apóstoles, Marcos 16, 17, en mi nombre echarán fuera espíritus malos, hacer oración de liberación, para que en el nombre de Jesucristo se vayan los espíritus malos de las familias, de las casas, de las personas, de las comunidades, de los pueblos. Pero quiero, hermanas y hermanos, también hablarles un poco de la oración de fe como carisma de poder. Pues la oración y la fe son carismas del Espíritu Santo en el área del poder, para pedir y recibir la fe carismática, la sanación interior y física, la liberación de la opresión del maligno y de la esclavitud del pecado, y para recibir y obrar signos, prodigios, señales y milagros. Pero les voy a hablar la fe como virtud teologal y el carisma de la fe, que son distintos. O sea, el carisma es uno solo, la fe es una, ¿no? Por el nombre es una, pero tiene dos realidades distintas. San Cirilo de Jerusalén, en una de sus catequesis, expone que la fe como virtud teologal o fe dogmática y la fe como carisma, habla de eso. Y dice, la fe es una virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado a través de la Escritura, a través del Evangelio. Y que la Iglesia nos propone creer, dado que Dios es la verdad misma. Por la fe, el hombre se abandona libremente a Dios, por ello, el que cree trata de conocer y hacer la voluntad de Dios, y ya la fe actúa por la caridad, dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en el 386. Habla de la fe dogmática. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define los dogmas. Esta es la fe dogmática, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de la fe. Son verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tiene con ellas el vínculo necesario, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 88. Es decir, la fe de nuestra Iglesia Católica, la fe en los sacramentos de salvación, la fe que cree en los dogmas y que exige que el Espíritu atienda y que la voluntad se adhiera a determinadas verdades. Pero hablemos de que la palabra de Dios, la fe y la oración, pues tienen que ir juntos. Hablemos de lo que es la fe cristiana. La fe, según la raíz latina, la palabra proviene del latín fides, fe, que significa creer, confianza, buena fe, promesa dada. Fe católica, del latín líder, confiar, es que es en la terminología religiosa el asentimiento firme de la voluntad a una verdad cristiana. Algunos teólogos de la Iglesia hablan de la crisis de la fe, hermanas y hermanos. De verdad que sí, al hacer un discernimiento, ¿no?, de la situación que viven muchas personas, muchas familias, muchas comunidades, y la Iglesia y el mundo, pues en estos momentos, como dijo el Concilio Vaticano II, hay una crisis de fe, una crisis de la fe. La crisis se refleja en expresiones paradójicas como ateos cristianos, entre comillas,
o bautizados sin fe. Hay una gran ignorancia en la fe, hermanas y hermanos. La fe que está enferma, dice el concilio. Habla de la fe que languidece. Habla de la fe que está agonizando. Y también habla que la fe en algunos cristianos está muerta, como dice el apóstol Santiago. Porque la fe sin obras está muerta. Y la fe, dice nuestro Señor Jesucristo, la fe cristiana, católica, se puede perder. En Lucas 8, 11 al 12, Jesucristo nos dice, nos habla en la parábola de la semilla, dice, mire, una parte de la palabra de Dios de la semilla cayó en el camino. La semilla es la palabra de Dios que nos da la fe y nos propone la verdad. Pero dice Jesús, pero cayó en el camino, como entre piedras. Pero vino el diablo, quitó la fe, quitó la verdad de sus corazones para que no crean y se salven. O sea, la fe cristiana se puede perder. Por eso nos toca orarle al Señor para que renueve la fe. Nos toca ir al Evangelio. Nos toca ir a leer la palabra de Dios. Porque en Romanos 10, 17, San Pablo nos dice, la fe viene al alma, viene al corazón, viene a la mente, como resultado de escuchar la palabra de Dios. Entonces podemos renovar la fe. Y entonces tendremos una fe viva, como dice la palabra de Dios. Pero la fe tampoco equivale a la acumulación de información religiosa, ¿no? Hay personas que pueden ser muy estudiosas, tienen muchos títulos, pero tampoco la fe. Hay personas que tienen también muchos estudios sobre la Sagrada Biblia. Pero hay teólogos sin fe. Y hay muchos que no se acercan al Dios vivo porque se sienten confortables y arrogantes en sus conocimientos o erudición. Puede haber mucho conocimiento y mucha fe, o a veces no. De manera que la fe cristiana católica debe estar basada, hermanas y hermanos, en la revelación divina. 5 puntos. Primero, nuestra fe cristiana católica tiene que estar basada en la revelación divina, es decir, en la palabra de Dios que está en la Sagrada Escritura, que Dios nos ha revelado. Segundo, la fe cristiana católica tiene que estar basada en la Sagrada Escritura, porque, como dice San Ambrosio, a Dios oramos cuando hablamos para Dios, escuchamos cuando leemos su palabra. Y en tercer lugar, la fe cristiana católica tiene que estar basada en la tradición viva de la Iglesia. La Iglesia es maestra y madre desde hace más de 2000 años. Y la Iglesia es donde encontramos el depósito de la fe. Y cuarto, la fe tiene que estar basada en el magisterio de la Iglesia, es decir, la doctrina del magisterio de la Iglesia. Y quinto, y en la analogía de la fe. De manera que la palabra de Dios nos transmite la fe y la verdad para nuestra salvación. Así como lo dice San Pablo, así pues, la fe viene como resultado de oír, y lo que se oye es el mensaje de Cristo, Romanos 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De manera que, cuando nosotros, es decir, crecemos en fe, somos personas de fe, pues cuando hacemos oración, humildemente, para los enfermos, le pedimos a Dios, a Jesucristo, que toque o sane a tal o cual enfermo, pues a nosotros nos corresponde orar y a Jesucristo le corresponde sanar a los enfermos. De manera que esa es la realidad de esta fe como carisma ya, ¿no? Hermanas y hermanos, Jesucristo nos da esta gran enseñanza acerca de la fe cristiana. La fe cristiana, dice el Señor, no es solamente ver para creer, es creer para ver. Así le dijo Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, verso 28-29, a Tomás, uno de sus discípulos. Jesús había resucitó hace 2000 años. Inicialmente lo vieron las mujeres de Jerusalén, los discípulos, algunos discípulos. Tomás no creyó. Pero luego Jesús se encontró con Tomás y le dijo, mete aquí tu dedo y mira mis manos
y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino cree. Y Tomás exclamó entonces, Señor mío y Dios mío. O sea, todo arrepentido, al ver a Jesucristo resucitado, con su mismo cuerpo humano y glorioso, arrepentido, exclamó, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice, Tomás, ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Hermano y hermano, esta es la fe. La fe. Dichosos, bienaventurados, los que creen en mí sin verme. Los que creen en Dios, los que creen en Jesucristo resucitado, los que creen en el Espíritu Santo, sin verme. Pero Tomás, bienaventurados, los que sin verme han creído. Y es por fe que nos llamamos cristianos católicos. Hay otro pasaje en la Biblia muy importante también que quiero significarlo. Queridos hermanos y hermanos, es que es el pasaje de Marta y María. Es decir, cuando murió Lázaro. No, murió Lázaro. Y Jesús le dice a María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. O sea, la fe cristiana es creer para ver. Quitaron pues la piedra, entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto, atado de pies y manos, con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús le dice, desátenlo y déjenlo andar. Hermanos, la resurrección de Lázaro, Juan 11:40-44. Hermanos, tenemos que orar mucho para pedirle al Señor, Señor, acrecienta en mí el don de la fe. Pero además tenemos que ir a leer la Sagrada Escritura, a leer la palabra de Dios, porque dice San Pablo, la fe viene al corazón, al alma, a la mente de las personas, como resultado de oír, de leer, de escuchar, de creer, de asumir, de vivir, de predicar la palabra de Dios. Hermanos, San Pablo dice a los Romanos 10:8-10, dice que la fe cristiana debe estar puesta en el corazón. Entonces, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que nosotros proclamamos, dice San Pablo a los romanos. Pues si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, lo adoras, lo alabas, crees que estás vivo, glorioso, resucitado, y crees en tu corazón, vea lo que dice San Pablo, y crees, o sea que la fe tiene que estar en el corazón del cristiano, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo, Romanos 10:8-10. Con el corazón se cree, dice San Pablo, y con los labios se profesa a Jesucristo para recibir la salvación. Y la carta a los Hebreos nos dice que fe es creer. Así pues, Hebreos 11:1, así pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso la fe es creer, es una seguridad. Yo quisiera como compartir unas pequeñas palabritas. Cuando hace unos años atrás estuve asistiendo a un seminario
de vida en el Espíritu, de renovación cristiana por la acción del Espíritu Santo. Bueno, pues, tenía muy poca fe. Al escuchar la palabra de Dios, el Señor fue acrecentando mi fe. Y luego me dijeron estas palabras. Mire la promesa de Jesús. Mire, aquí dice la palabra de Dios en Gálatas 4:6, que Dios puede enviar el Espíritu de Jesucristo resucitado ya a nuestros corazones. Dios puede enviar el Espíritu de su vida a nuestros corazones hoy, de una manera nueva. Y yo dije, ay, miren qué belleza esto. No había oído jamás. Pero me leen otra promesa. Lucas 11:13. Dice Jesús, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Yo dije, ay Dios mío, pero yo necesito estas gracias de Dios. Yo necesito que Jesucristo sea enviado por mi Padre Dios, resucitó a mi corazón. Yo necesito que venga el Espíritu Santo a mi vida de una manera nueva, porque ya lo había recibido a través de los sacramentos de iniciación cristiana. Y cuando en esa fecha, en ese tiempo, hicimos oración, Dios envió el Espíritu de Jesucristo a mi corazón. Yo lo recibí de una manera nueva y tuve un encuentro nuevo, vivo, personal, experiencial, de ojos abiertos y corazón palpitante, con Jesús resucitado. Es la experiencia más hermosa de orden espiritual que he recibido en mi vida. Pues después de haber recibido los sacramentos de iniciación cristiana, naturalmente. Yo creí entonces, y como yo creí y pedí esa gracia, Dios me la concedió. Pedí que viniera el Espíritu Santo sobre mi persona, según la promesa de Jesús. Empecé a orar, que venga el Espíritu Santo de una manera nueva a mi vida, que venga y ven el Espíritu Santo y ven. Y después hicieron oración con imposición de manos, y yo recibí a Dios mismo, que como dice la primera carta de San Juan, capítulo 4:13, la prueba de que vivimos en Dios y Dios vive en nosotros es que nos ha dado su Espíritu. Dios vino desde el cielo, entró a mi alma, entró a mi corazón de una manera nueva. Segunda experiencia, Dios envió a Jesucristo resucitado a mi corazón y tuve un encuentro vivo, experiencial con Jesucristo resucitado. Y tercera experiencia, Dios envió el Espíritu Santo a mi vida y el Espíritu Santo vino de una manera nueva y me llenó con su amor. Romanos 5:5 dice, Dios derrama el amor de Dios en los corazones de los hombres y derramó su amor en mi corazón. Bueno, hermanos, la oración y la fe son la llave de oro para abrir el trono de la misericordia de Dios, para pedir o recibir todas sus gracias. Y lo más grande que Dios nos puede dar es a Jesucristo. Así tú no creas, pídela, cree en la palabra de Dios. Y lo más grande que Dios nos puede dar, después de todas las gracias, el don del Espíritu Santo de una manera nueva. Y lo recibimos, y lo recibí, y vino sobre mí. Como dijo Jesús, al venir el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder y saldrán para dar testimonio de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Y por eso yo humildemente doy esta experiencia. En síntesis, comparto mi testimonio. Es una verdad, es una realidad. Dios vive, Jesucristo resucitó, está vivo. El Espíritu Santo resucitó, está vivo el Espíritu Santo y hoy puede venir de una manera nueva a nuestros corazones. Les invito para que todos tengan esta experiencia y reciban esta gracia. El Señor los bendiga. Feliz día. Mañana continuamos. Espíritu Santo, me haces hijo de